Hermanos, acompáñenme en oración para pedir la ayuda y la gracia de nuestro Señor para la predicación. Padre, cuántas gracias te damos porque nos enseñas a meditar en medio de los juicios que aún haces en tu pueblo, Señor, para atraernos, Señor, a ti. Porque no quieres la muerte del que muere, Señor, no quieres la muerte del impío y no quieres tampoco la destrucción de tu pueblo, y por eso mantienes un remanente, Señor, para que después del juicio, Señor, podamos ir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Bendito seas. Y ahora, Padre, pues rogamos que tú sigas hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que tú des claridad, Señor, primeramente a este tu siervo. Que tú bendigas, Señor, lo que vamos a decir en esta hora, Señor. Que sea de provecho para nuestras almas, que des claridad también a cada uno de mis hermanos y amigos que estén aquí, Señor, en esta mañana, Señor. Para que de esta manera sea proclamado tu evangelio una vez más, Señor. Sea puesto a Cristo en alto, Señor, para que todos aquellos que están lejos puedan ser acercados, Señor. Puedan creer y puedan ser salvos, Señor. Padre, para que tú seas exaltado, Señor, para que pueda ser visto, Señor, delante de los hombres que hay un Dios sobre los cielos y sobre la tierra y que ese Dios es justo y salvador, Señor. Danos gracias, Señor, en esta tarde invocamos tu nombre por Cristo, por sus méritos, Señor. No por nosotros, como dice tu palabra, sino por amor de tu santo y bendito nombre, Señor. Lo rogamos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 20, aunque la parte que nos concierne en la predicación del día de hoy es del 1 al 7, pero vamos a leer hasta el 20. Dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, la predicación de esta mañana trata, como ya vieron, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para tener el contexto de lo que vamos a estar diciendo en esta mañana, primero vamos a ver un contexto histórico y después vamos a ver cómo todas estas cosas que están aconteciendo están bajo la soberanía de Dios. Y vamos a ver primero entonces la soberanía de Dios en medio de un mandato humano, de un hombre sumamente poderoso, pero también vamos a ver la soberanía de Dios que hay en los acontecimientos humanos, en aquellas cosas que pueden ser o pueden parecer más triviales o arbitrarias, y que aún en todas ellas el Señor tiene el control de todas ellas. Y finalmente vamos a ver entonces unas aplicaciones de todo esto que vamos a ver en esta predicación. Entonces, primeramente, podemos ver los versículos 1 y 2, donde se nos habla acerca de Augusto César. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, lo primero que está haciendo Lucas es darnos un contexto histórico de este relato. Nos da un detalle de los acontecimientos que están ocurriendo. Estos acontecimientos que se están relatando están ocurriendo durante el Imperio Romano y durante mientras estaba como emperador el Augusto César. Y el nombre original de esta persona, del César o el César Augusto o Augusto César, el nombre es Cayo Octavio, y él era sobrino nieto del gran Julio César. Él llegó a tener, Julio César, el título de dictador vitalicio de la República Romana, pero él nunca llegó a ser emperador de Roma. Y tras la muerte de Julio César es que se empezó a tomar su nombre como un título. Se convirtió el nombre de César como título. Y en su testamento lo que hace Julio César, deja como legítimo heredero a Cayo Octavio, su pariente, y lo adopta como a su hijo, a Cayo Octavio. Así que Octavio termina reclamando el nombre de su antecesor y él es proclamado como el Augusto César. Es decir, algo así como si dijera el majestuoso o el excelentísimo César, reconociéndolo entonces a él con este título como emperador, el primer emperador de Roma. Y también lo que podemos decir es que el Imperio Romano en estos tiempos era sumamente poderoso, porque básicamente abarcaba todo el mar Mediterráneo. De hecho, era muy conocido que al mar Mediterráneo los llamaran los romanos nuestro mar.
y su imperio abarcaba entonces varias partes de continentes como Europa, como el norte de África y como Asia. Y es en estos tiempos que Judea también era gobernado por Herodes el Grande, y donde se nos comenta también que Siria era gobernado por Cirenio. Y estos reyes eran subordinados, estaban bajo el dominio del imperio romano, es decir, del Augusto César, de Cayo Octavio. Y es este hombre tan poderoso que está solicitando que se empadronaran, es decir, un censo, que se registraran todos aquellos, está diciendo todo el mundo, pero él está diciendo todo mi imperio. Para él, todo el mundo es su imperio. Que se registraran todos aquellos que formaran parte de su gran y poderoso imperio, incluyendo todos aquellos que estuvieran bajo el reinado de Herodes. Y es muy probable que esta solicitud derivó más adelante en el establecimiento de empadronamientos o censos recurrentes que fueran de cada 14 años. Esto entonces con miras de establecer una recaudación de impuestos. Y también hay un detalle que no podemos dejar de hablar, porque nos está diciendo, por ejemplo, en el versículo 2, que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y es que podemos ver ahí también, hermanos, por medio de fuentes externas, como Josefo el historiador, que se sabe que hubo un censo, pero al mismo tiempo nos dice Josefo, este historiador judío, que este censo no se llevó sino hasta el año 6 después de Cristo. Y esto es una fecha muy posterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que también podemos ver por otro lado, estimando la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con nuestro sistema de fechas actual, que no es tan precisa como quisiéramos, que se da entre el año 4 o el año 5 antes de Cristo de nuestro sistema de fechas, porque es precisamente Herodes termina muriendo por el año 4 antes de Cristo, así que tuvo que nacer nuestro Señor Jesucristo antes de que muriera Herodes. Así que los comentaristas tratan de dar solución a esta problemática, porque por un lado vemos que nuestro Señor Jesucristo podemos fijar su nacimiento entre el año 5 antes de Cristo, pero nos está hablando una fuente externa de que Cirenio fue gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo. ¿Qué es lo que nos dicen entonces los comentaristas? Que el versículo 2, ese es un punto, el versículo 2 también podría ser traducido de la siguiente manera: que este censo ocurrió antes de que Cirenio fuera gobernador de Siria. No tanto que fue el primer censo mientras él era gobernador de Siria, sino que fue este censo llevado a cabo, el que mandó César Augusto mucho antes de que fuera Cirenio o Quirinio, también se le conoce así, gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo. Y otra alternativa que nosotros tenemos es que Cirenio realmente ya tenía cargos de autoridad en Siria y que por eso lo está comentando aquí Lucas, y aunque no era un gobernador oficial, sí ya tenía cargos de autoridad, y que por eso lo está mencionando Lucas como aquel que es gobernador de Siria. Finalmente, sean las dos posturas que quisiéramos adoptar, una u otra,
en ambos casos podemos llegar a la conclusión de que este censo del cual está hablando la palabra de Dios es un censo diferente al que se llevó en ese entonces, en el año 6 después de Cristo. Sea que afirmemos que Cirenio fue puesto como gobernador de Siria antes o después, finalmente llegamos a esa conclusión. Hubo un censo antes. Y recordemos además que la autoridad de las Escrituras no provienen de fuentes externas, sino que más bien las Escrituras son la palabra fiel, verdadera y autoritativa de Dios. Su veracidad, hermanos, no proviene de otra cosa, sino de sí misma. Si decimos que necesitamos fuentes externas, estamos poniendo por encima de la palabra de Dios. Pero nuestra palabra, la palabra fiel y verdadera, la Biblia, es la fuente autoritativa, fiel, verdadera e inerrante. Bien, habiendo dicho un poquito de contexto, habiéndonos dicho las Sagradas Escrituras que el Augusto César, qué clase de persona era y qué poder tenía y cuánto abarcaba su imperio, entonces ahora se nos está diciendo que van todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y que también juntamente con ellos subió José y María, su esposa. Y él entonces, el Augusto César, amados hermanos, voluntariamente está llevando esta solicitud para sus propios fines. Vemos entonces no solamente que hay un gran poderío y este hombre tan poderoso, sino también vemos que encima de este imperio romano existe un mayor poder. Un reino muchísimo más grande, un reino supremo, que es el reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está usando a este Augusto César, al hombre más poderoso de aquella época, para que por medio de esta solicitud cumpla los propósitos. Dios cumpla los propósitos que Él ya había establecido de antemano. Entonces podemos llegar a la conclusión, hay uno más poderoso que el César, y ese es nuestro Dios vivo y verdadero. Y Dios por esa razón estaba movilizando a todos para ser empadronados por medio de este decreto. Cada uno a su ciudad, incluyendo a José y a María, hacia Judea, ellos, José y María, porque eran descendientes de un linaje real, del linaje de David. Ellos estaban aproximadamente a 140 kilómetros, entre 140 kilómetros, 150 kilómetros de distancia de la ciudad de Belén. Y ellos de alguna manera, si no fuera por ese edicto, hermanos, ellos no tenían ninguna razón para ir para allá. Pero de no ser porque finalmente Dios permitió que todas estas cosas se hicieran de esta manera, no se hubiera cumplido su palabra. Pero por cuanto Dios es aquel que tiene control y orquesta todas las cosas conforme a su voluntad, conforme a su beneplácito, es que ocurrió de esa manera. Porque precisamente en Miqueas 5:2 nos está diciendo dónde habría de nacer el Salvador. Y Dios hizo todo esto para que se cumpliera la Escritura. Pero tú, dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, mis hermanos, entonces Dios permitió que se promulgara este edicto para que José y María fueran a la ciudad de Belén,
para que allí naciera nuestro Salvador conforme lo que Dios ya había dicho, ya había dispuesto de antemano. Esto nos deja claro, hermanos, que Dios es aquel que controla absolutamente todas las cosas, que Él es soberano, aún en todos los eventos de los hombres, que ellos libremente, que ellos voluntariamente hacen. Dios lo controla, Dios lo orquesta, Dios lo utiliza y Dios lo dirige para su propósito, para su propia gloria. Dios no le toma nada, ninguna cosa por sorpresa. Dios lo conoce todo exactamente como ya nos lo ha dicho nuestro pastor Jonathan, y eso también debe de ser entonces de mucho consuelo para cada uno de nosotros, porque no hay nada que se escape de la voluntad de Dios. Y por cuanto eso es cierto, entonces estamos completamente seguros en sus manos. Podemos asirnos del Señor, podemos esperar en el Señor, podemos confiar en Él, que todo lo va a hacer para su propia gloria. Que no existe ningún evento del cual Él no sea soberano y que Él no lo gobierne. Que los reinos de la tierra, pensemos, ¿Él no controla acaso los gobiernos de la tierra y sus decretos? Él ha dicho, Él pone y quita a los reyes. Amado hermano, todas aquellas cuestiones en tu trabajo, todos los problemas económicos, todas las calumnias, los despidos, Él lo controla todo. Todos los problemas en su iglesia y aún el enfriamiento, las falsas doctrinas, las persecuciones, Él lo controla todo. Él lo ha dicho desde antes que sucedan todas las cosas. Todos los problemas familiares, todas las divisiones, todas las enfermedades que tú y yo estamos atravesando, todas las muertes de nuestros seres queridos que tenemos que atravesar, Él lo controla todo, Él lo orquesta todo. Dios es soberano y tenemos un precioso consuelo para que sean confortadas nuestras almas, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no solamente vemos esa soberanía sobre este decreto, de tal manera que Él lo orquesta para llevar a la familia de José y María hasta Belén, para que finalmente nazca ahí, sino también vemos todas estas particularidades que suceden una vez que ellos ya llegan ahí, porque dice, aconteció que estando ellos ahí, hablando de José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y entonces María dio luz a su hijo primogénito. Precisamente entonces nos deja claro también el Señor en su palabra que Él estaba orquestando cada uno de estos acontecimientos, no solamente el decreto, porque nos está diciendo, no solamente nos está diciendo de forma narrativa, aconteció precisamente que cuando llegaron, cuando estuvieron allá en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, sino que está indicando, hermanos, que todo se está llevando a cabo, todo se está desarrollando conforme al plan divino de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de Ruth y que precisamente hay varias palabras y esa palabra principal dice aconteció que? Es decir, dio la casualidad que mientras estaba esta mujer moabita ahí, llegó Booz. Y es de la misma manera que nos trata de indicar que más que una coincidencia, es el plan divino de Dios gestándose y orquestándose en medio de todas estas circunstancias. Nos está dejando ver
que todos estos eventos que parecen accidentales, que parecen circunstanciales o arbitrarios, están dirigidos por medio de la providencia divina. Así que no solamente nos está indicando que llegaron a Belén, sino que llegaron para cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y que por ese motivo dio la casualidad que cuando ellos estaban allí en Belén, los días del alumbramiento de María llegaron a su tiempo. Y ahí es donde también nos está hablando acerca de la Virgen María, porque nos está diciendo que la Virgen dio a luz a su primogénito. Es decir, no nos está diciendo que dio luz a su unigénito. No nos está diciendo que María dio luz a su único hijo, sino a su primer hijo. Eso está implicando que después del nacimiento de Jesús, María tuvo más hijos. Incluso hay otra parte de las Escrituras que nos dice que José no tuvo relaciones con María hasta después del nacimiento de Jesús. Inclusive hay otras partes de las Escrituras donde no solamente menciona a Jesús, sino está mencionando a los hermanos de Jesús. Con esto, mis amados hermanos, podemos llegar a concluir que María no siempre fue una virgen. Que María no solamente tuvo a Jesús. Esto va en contra de la doctrina católica romana de la perpetua virginidad de María. Aunque, amados hermanos, cabe señalar que existieron algunos padres de la iglesia que abogaron por la doctrina de la perpetua virginidad de María. Uno de los factores por los que pudieron influir esta postura de esta doctrina del cual estamos hablando es que en esos tiempos la virginidad o la continencia eran considerados como un estado superior de espiritualidad. Por ejemplo, Jerónimo, que es uno de los que defiende esta doctrina, escribió tratados que defendían la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio. Y también Agustín de Hipona enseñó que ciertamente el matrimonio es bueno, pero que la virginidad consagrada es un estado mucho más excelente. Y por eso María en este tiempo fue vista como un modelo perfecto de virginidad. Y ellos estaban llegando entonces a esa conclusión que era muy apropiado entonces permanecer virgen toda su vida. Y también es importante mencionar que en estos siglos de los cuales estamos hablando, siglo IV, siglo V, hubo un crecimiento de ascetismo en la iglesia debido a la corrupción que se estaba propagando en la misma iglesia. Porque juntamente con el crecimiento del ascetismo, hermanos, en este tiempo, primero la iglesia luchó con la persecución, pero después el cristianismo fue aceptado por el emperador Constantino y la iglesia ya no estaba luchando contra la persecución, sino que comenzó a luchar contra la corrupción moral después de que fue favorecido el cristianismo. Por esta razón es que en medio del crecimiento de la corrupción de la iglesia y en medio del crecimiento del ascetismo, esto influyó en gran parte a pensar y a interpretar de esta manera para llegar a la conclusión de la doctrina de la perpetua virginidad de María. Obviamente nosotros ya no estamos en esos tiempos. No podemos juzgar a nuestros hermanos diciendo es que ellos no creían algo que nosotros ahora consideramos incorrecto, pero veamos también el contexto histórico por lo que ellos estaban atravesando para llegar a esta conclusión.
Y bien, hermanos, también nos habla esta parte que ahora la Virgen María envuelve en pañales al pequeñito y lo pone en un pesebre. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no nació en un palacio en medio de mucha pompa, aunque Él es digno de ello. Él vino en humillación. Por eso el capítulo 2 de Filipenses, de la carta a los Filipenses, nos llama a contemplar la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 al 7. Así que, amados hermanos, Cristo se despojó a sí mismo, porque Él es el Rey glorioso de todo el universo. La carta a los Hebreos nos dice que por Él fueron hechas todas las cosas y que Él es heredero de todo. Y nuestro perfecto Rey vino en humillación, no para ser servido, sino para servir. Se nos relata de otros personajes de la historia que inclusive son tipos y sombras de Cristo. Por ejemplo, Moisés estuvo en el palacio real de Faraón. Podemos decir lo mismo de Salomón, el hijo de David, pero a diferencia de ellos, Cristo se humilló desde el principio de su vida, naciendo en humildad, naciendo en pobreza. Cristo fue tratado como un gusano y no como un hombre. Por eso nos habla las Escrituras en el libro del profeta Isaías, que Él, Cristo Jesús, es un hombre experimentado en quebranto, experimentado en sufrimiento. Él sufrió el rechazo de su pueblo desde el momento de su nacimiento. Y más adelante vemos también el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando Herodes mandó asesinar a todos los pequeñitos menores de 2 años, tratando de acabar con la vida de este rey. Él estuvo también en el anonimato gran parte de su vida, cuando debería ser proclamado y debería de ser escuchado. Toda su vida fue una vida de humillación y de sufrimiento, no solamente en el momento de la cruz, sino desde el momento en el que Él vino a nacer. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él se deleitó en ser despreciable delante de los hombres para salvar a los pecadores. Por eso dice también el profeta Isaías, subirá cual renuevo delante de Él, como raíz en tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque físicamente, hermanos, no había nada físicamente en su apariencia que podría atraernos este niño. No había un resplandor en su rostro, no había un halo en su cabeza. No era hermoso físicamente como se muestra en muchos cuadros con ojos de color rubio, trigueño. No, de ninguna manera. No había nada físicamente por el medio del cual tú y yo pudiésemos ser atraídos por su apariencia. Y tampoco seríamos atraídos al ver el lugar tan miserable en el cual Él nació. Inclusive hablan algunos comentaristas que eso que son pañales son solamente como retazos de ropa, por lo cual María finalmente envolvió al niño en esos pedazos de tela. Jesús nació además en medio de animales en un pesebre, y que este pesebre seguramente era de piedra y piedra caliza.
que servía como de comedero o de bebedero para los animales, porque estaban llenas todas las habitaciones en la casa donde ellos pidieron esa posada. Y es que las casas estaban divididas en aquel tiempo en dos plantas normalmente. La planta alta, hermanos, era en la que todas las personas vivían, y la planta baja era donde metían a los animales. Y entonces no había para ellos lugar en la parte alta, y fueron ahí a morar con los animales para que María pudiera tener a su hijo y para que María lo pusiera en ese lugar donde los animales comían. Y en ese sentido, en el momento en el que Cristo está siendo, en el momento en el que nace Cristo de esta manera, además está mostrando la incapacidad que tiene su pueblo para desearlo como su Salvador. Porque esta idea se afirma al mismo tiempo que se cumple literalmente la palabra de Dios en Isaías 1:3. Por eso nos está diciendo el Señor por medio de este profeta: el buey conoce a su Señor, y el asno el pesebre de su Señor, pero Israel no lo entiende. Pero mi pueblo no tiene conocimiento, porque aquellos que estaban adorando a su Creador eran unos animalitos, mientras Él era rechazado por su pueblo, porque era más fácil que el buey y el asno reconocieran a su Creador, que había nacido en un pesebre, porque su pueblo no podía amarlo y no podía desearlo, porque estaban incapacitados moral y espiritualmente hablando. Esas son las densas tinieblas de las cuales habla el apóstol Juan cuando escribe las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo, que esa es la condenación para el pueblo, porque la luz había venido al mundo, pero los hombres habían amado más las tinieblas que la luz. De aquí podemos sacar algo. Un hombre pecador nunca puede desear a Cristo de la manera correcta si solo piensa que Él es un buen hombre, que Él es un gran maestro, o que Él es adelantado a su época, o que Él es un reformador social. Porque se recibe a Cristo solamente como el Salvador del mundo por medio de la fe, como nuestro Dios encarnado, que no importando la humildad y la debilidad con la que vino Cristo, Él es suficiente para salvarnos. ¿Por qué? Porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que este día entonces, amado amigo, no te baste conocer a Jesús solamente de una manera intelectual, solamente de una manera histórica. Sí, yo sé que Cristo vino en algún momento de la historia. No, porque a Cristo como Salvador no se le recibe por medio de una vista física, porque es necesario contemplar a Cristo por medio de los ojos de la fe para que podamos contemplar cuán deseable es este Señor, este Salvador, este Dios encarnado que vino en humillación para salvar a viles pecadores como tú y como yo. Pero además, amados hermanos, Cristo vino de esa manera para también identificarse de cierto modo con los pecadores, porque en ese sentido la humillación de su pobreza apunta a la pobreza espiritual de todos los pecadores. ¿Cómo es que nos llaman a nosotros los pecadores? ¿Que creemos que somos ricos, que no nos hace falta nada? Pero nos dice la Escritura que realmente somos pobres, desnudos
y miserables. Pero Cristo vino a libertarnos, aquellos que nos encontrábamos en sumas tinieblas, a alumbrarnos con la luz de su evangelio, a darnos esperanza con el conocimiento de salvación para el perdón de nuestros pecados. Así que, amado amigo que tú nos escuchas esta mañana, tú no viniste a este mundo para satisfacer tus propios deseos, a cumplir tus sueños, tus proyectos de vida, a desperdiciar tu vida de esta manera. Fuiste creado con un propósito más sublime, muchísimo más grande. Fuiste creado para adorar a Dios. Fuiste creado para deleitarte en Él y gozar de Él por siempre. Pero tu pecado no deja ver cuán deseable es este Señor, que es tu sumo bien, que puedes poner tu esperanza, como nos dijo nuestro hermano Víctor, en cualquier otra cosa aparte de Cristo. Que vas en pos de tus pasiones y de tus propios deseos, de todos los caprichos de tu corazón, y que piensas que todas estas cosas son suficientes para ti. Debes entender que por más que satisfagas los deseos de tu cuerpo y los caprichos de tu corazón, estas cosas de ninguna manera pueden satisfacer tu alma. Nunca lo podrán hacer, y podrás ver que eso es verdad en el infierno. El problema con tu alma es que tus pecados hacen separación, como lo dice la Escritura, entre nosotros y Dios. Esa es una separación de enemistad, porque nuestros pecados nos constituyen pecadores y enemigos criminales delante de Dios, delante de su santidad. ¿Y de qué te va a servir entonces amar todas estas cosas que te ofrece todo este sistema de este mundo si estás bajo la ira de Dios y estás solamente a un paso de la condenación eterna? ¿Piensas que no te va a suceder porque eres una buena persona, que solamente necesita buenos consejos? No, mi amado amigo, eres un pecador que necesita salvación. Desesperadamente necesitas salvación, porque has mentido, porque has codiciado, has deshonrado a tus padres, te has levantado como tu propio Dios para hacer tu voluntad. Pero Cristo vino y se humilló y se hizo pobre para que tú, por medio de la fe, puedas ser enriquecido con su justicia. Y esto no solamente, sino por causa de las riquezas de su misericordia. Por medio de la fe, tú recibes la justicia perfecta de Cristo para ser reconciliado con Dios y que no haya más ira sobre tu cabeza. Si crees hoy, porque Cristo sufrió la ira que tú merecías. Él se empobreció en ese sentido para que tú puedas ser enriquecido con su justicia, con las riquezas de su misericordia. Así que deja de abrazar aquello que tú consideras precioso, que solamente son los caprichos de tu corazón, y abraza a Cristo por medio de la fe, por el bien de tu alma. Y si este día te detiene la incredulidad, porque crees que Jesús no puede salvarte, porque te consideras indigno y que por eso estás huyendo de Él, sigues escondiéndote de Él, mira cómo dice la palabra santa de Dios. Porque es cierto, somos indignos, hermanos, pero eso no nos debe de llevar a seguir huyendo de Él. No lo hace el Señor por nosotros. Dice Ezequiel 36:22, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y también Ezequiel 36, en ese mismo capítulo, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Amados hermanos, amigo que nos escuchas, el Señor no lo hace
porque mereces ser tratado de esa manera, sino porque necesitas la salvación. Porque Él no quiere la muerte del que muere, sino porque Él ofrece gratuitamente la salvación por medio de Cristo, para que su nombre sea exaltado primeramente. Porque no hay nadie como Él, dice las Escrituras, Jehová justo y salvador. Para que tú le conozcas y que al ver su gran amor, que aún sin merecerlo, puedas ver que está esa oferta gratuita delante de ti, puedas avergonzarte. ¿Cómo es que Él me ha amado a mí al yo ser pecador? Así que, amado amigo, deja de huir de Él. No caigas en incredulidad diciendo, Él no me puede salvar a mí. Dios puede salvar a todos los pecadores. Y no es porque lo merezcan, sino porque Él es grande en misericordia. Porque Él no quiere la muerte del impío, sino que procedan, se vuelvan a Él y procedan a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que más bien, avergüénzate de tu conducta en esta mañana. Abandona tu pecado, porque en lugar de recibir la ira santa de Dios, Él te está ofreciendo gratuitamente ese perdón, esa gracia que te reconcilia con Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Finalmente, entonces, amados hermanos, vamos a hablar de unas últimas aplicaciones de esto que vimos. Primeramente, aprendimos que Dios es soberano sobre todos los reinos, sobre todos los decretos, sobre todas las acciones de los hombres, aun las que parezcan más arbitrarias. Por lo tanto, descansa tu alma en Dios, porque Él es soberano, porque Él es poderoso, porque Él es sabio y porque Él es amoroso, Él es tierno y compasivo. Recuerda que todas las cosas, como lo dijimos al principio, nos ayudan para nuestro bien. Y además, otra aplicación, Dios puede compadecerse de ti. El Hijo asumió una naturaleza humana. Vimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Y desde el principio de sus días, Él sufrió. Él fue un hombre experimentado en quebranto. Así que, por lo mismo, Él puede escucharte, Él puede entenderte y Él puede compadecerse de ti, para que entonces nosotros podamos ir en oración con confianza. Hermano, ve con confianza al Señor para que puedas recibir el consuelo que necesita tu agobiado corazón. Otra aplicación, alaba a tu Dios por la grandeza de su humillación, porque no teniendo ninguna necesidad de hacerlo, Él lo hizo por amor a ti y a mí, con el fin de exaltar su glorioso nombre. Otra aplicación, también podemos aprender de su humillación. Porque si Cristo nuestro Señor, el eterno Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, piénsalo, ¿quiénes somos tú y yo para exaltarnos a nosotros mismos? Por lo tanto, practiquemos la humildad. Recuerda que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y si hoy estás sin Cristo, mira cuán cercano se ha hecho nuestro Dios, el Dios trascendente, el Dios que no hay como ningún otro. Ese Dios es el que vino y que ya habíamos visto una clase de cercanía cuando Él creó al hombre, porque dice las Escrituras, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Pero sabes,
vemos una mayor cercanía cuando Él vino y se hizo como uno de nosotros. Él se acercó de una manera más íntima, al punto de que aunque nunca pecó, Él fue objeto de la maldición de Dios por haber cargado con nuestros pecados, los tuyos y los míos, para poder saldar la deuda del pecador. Así que cree en Cristo y serás salvo. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, gracias, Señor, gracias por todo lo que has hablado a nosotros en esta mañana, por la grandeza de la riqueza de tu misericordia, Señor, por la grande humillación, Señor, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias porque por Él somos reconciliados y tenemos paz para contigo, Señor. Gracias, Señor, porque también Él puede escucharnos, Él puede entendernos, Él puede compadecerse de nosotros, de nuestra debilidad, de que nosotros somos polvo, por cuanto Él sufrió desde el inicio de sus vidas, Señor. Y gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que en este tiempo, Señor, también aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, Señor, tú les puedas alumbrar con la luz del Evangelio, Señor. Que no se vayan aquí de la misma manera, Señor, sino que se vayan con esperanza, Señor, y que puedan, Señor, por medio de la fe, Señor, ver que Cristo es precioso y que Cristo es deseable, para que también ellos sean salvos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.